Hola a todos, en este vídeo quiero resolver muchas dudas sobre la gente que quiere estudiar cocina o bien quiere dedicarse al mundo de la gastronomía. Vamos a hablar muchos aspectos que quizá no te gusten, quizás sí te gusten, pero mi intención es que veas toda la realidad de este mundo. Salarios, la presión que se hace en la cocina, cómo estudiar cocina, cómo es posible escalar a jefe de cocina. Vamos a hablar absolutamente de todo. Yo soy Pedro, más conocido en redes como el Mono Chef, llevo 14 años trabajando de cocinero profesional y mi intención es trasladarte todos mis conocimientos, toda mi experiencia, consejos, tips, para que no tengas los mismos errores que yo tuve y así tu carrera como cocinero, como chef, sea muchísimo mejor. Vamos con el vídeo. Aquí en el ordenador me he apuntado varios puntos, no tengo guión, va a ser directamente hablando a cámara, en el que vamos a ir por partes. Vamos a empezar por los inicios. Yo puedo a ver, la cocina puede ser vocacional, puede ser que directamente estás en un trabajo y que te sientes estancado y crees que realmente lo tuyo es la cocina. Yo conozco gente que no ha estudiado cocina, no ha trabajado en cocinas y tienen un don especial con la cocina. Es para ellos como una especie de arte, una especie de meditación, que luego en casa hacen auténticas obras de arte y saben cocinar. Yo lo comparo como a que los tatuadores, ¿no? Hay gente que sabe dibujar prácticamente desde que nace, se pone a dibujar y dices, ¿cómo es posible plasmar esto que tienes en la cabeza en un papel y hacerlo tan perfecto? Pues yo pienso que la cocina es algo parecido, es un arte. Entonces vamos, si estás dentro de estos campos, es decir, quieres dedicarte a la cocina, vamos a hablar de los inicios, tanto si decides estudiar cocina como los inicios si decides no estudiar cocina. La cocina es una de las pocas profesiones que realmente no es necesario tener unos estudios previos, ya que puedes meterte en la cocina de un restaurante e ir de menos a más, ir escalando, aprender y poder dedicarte en un futuro a ser un reconocido chef, como hay miles de ellos, ¿de acuerdo? Hay miles de ellos chefs de estrella Michelin que no han estudiado cocina en su vida y simplemente con la experiencia que han ido generando a lo largo de los años. Así que vamos a hablar de los inicios si decides estudiar cocina, como es mi caso. Yo realmente decidí estudiar cocina porque me encantaba la gastronomía, me encantaba comer. Sí que es cierto que conforme fui estudiando cocina, descubrí esa pasión oculta y descubrí que era una cosa que se me daba bien por naturaleza. Seamos sinceros, era una cosa que, sobre todo la técnica del emplatado, lo que analizaba, se me quedaba muy bien en la cabeza, por lo tanto, yo siempre voy a hablar de la gente que es vocacional, que quiere dedicarse a la cocina, no la gente que se mete por meterse y a ver qué pasa, que eso ya te adelanto yo que ni lo intentes, ¿de acuerdo? Si te metes a cocina, debe de ser vocacional. Una vez empiezas a estudiar cocina, es curioso porque tú estás acostumbrado a estudiar en la ESO, bachillerato, y esto es totalmente diferente. Los inicios de estudiar cocina, para mí, realmente no eran ni estudios, porque básicamente habían partes teóricas y partes prácticas. En la parte teórica, pues no sé, te puedo decir, habían diferentes asignaturas, ¿no? Técnicas culinarias, pastelería, había también tema de, tocábamos formación y orientación laboral, tocábamos un poco de todo, ¿no? Y dentro de las teorías, pues te puedes imaginar, habían conceptos básicos desde las salsas bases, de pastelería, tipos de masas fermentadas, técnicas de emplatado, miles de recetas, sobre todo muy básicas, para que entendieras esas bases, digamos, como en matemáticas. Te enseñan primero a sumar y a restar para luego empezar más con las divisiones, con las ecuaciones, ¿no? con todo este jaleo. Pues algo parecido, pero en cocina. Y era interesante, sobre todo la parte práctica, en la que la gran mayoría de veces tú ibas y el profesor te pone como ciertas elaboraciones que se van a hacer durante el día. A lo mejor pues te pones a hacer hojaldres, te pones a hacer donuts, te puedes hacer pan. Luego también teníamos una parte en la que hacíamos un servicio real y durante toda la semana hacíamos una mise en place, que una mise en place es preelaborar antes de hacer un servicio. Pues prácticamente nos dividían. A lo mejor una semana uno se encargaba de los entrantes, otro de los primeros, otro de los segundos, otro de los postres, ¿no? Y según en la partida en la que estabas, preelaborabas, ¿vale? Durante la semana, y el día del servicio venía gente real a comer, nombraban a uno de la clase como jefe de cocina, que era tela, ser jefe de cocina, ya hablaremos de este punto más adelante.
y se encargaba del servicio y el resto tenía como que hacer un pase real de una cocina y podías vivir más o menos lo que era una presión en la cocina, entre comillas, más o menos, porque realmente no tiene nada que ver con la realidad. Allí se te permiten ciertos errores que en muchos restaurantes no se te permiten. Por lo tanto, los inicios de estudiar cocina son muy buenos. A mí me gustaron. Pero esto tiene una parte negativa que ahora te voy a decir. Porque primero quiero que hablar de los inicios si decides no estudiar cocina. ¿Vale? Luego seguimos con la parte media. Los inicios de no estudiar cocina. Muy importante. A ver, yo recomiendo siempre que se pueda. Yo entiendo que hay situaciones en las que, bueno, que quizás hay gente con una edad más avanzada que no se pueda permitir estar 2 años, 4 años estudiando cocina y bueno, es su vocación, quieren meterse en la cocina, por lo tanto deciden meterse en una cocina sin una experiencia básica previa. Básicamente lo que hayan aprendido en casa, que ojo, que también es válido, muy válido y eso lo hace mucha gente. Siempre y cuando tú seas una persona proactiva y quieras aprender, te va a ir bien. Pero los inicios ya partimos de algo un poco más duro. Digamos que el choque de la realidad te lo encuentras de frente mucho más pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cocinas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Un poquito. Antiguamente las cocinas no era una profesión en la que mucha gente se quería presentar a cocinero. Por lo tanto, los dueños de restaurantes solían contratar a gente que estuvo en la cárcel, gente de pocos recursos, que no metían a gente muy conflictiva dentro de las cocinas que no podían ir a otros trabajos, ya que en la cocina digamos que estabas oculto, estabas metido en un zulo en 4 paredes haciendo tus horas y cocinando. Entonces el jefe de cocina, antiguamente se llamaba brigada de cocina, el jefe de cocina tenía que tener un carácter duro para, imagínate, liderar a un grupo de cocineros que han estado en la cárcel, que han tenido, bueno, pues experiencias difíciles y gente, digamos, gente de calle, gente complicada. Entonces, la personalidad de un jefe de cocina tenía que ser ruda, tenía que ser estricta, un líder, ojo, o sea, tenía que ser potente, ¿no? Entonces, eso se ha ido como en las cocinas, no se ha ido del todo. Trabajar en una cocina es duro, ya que hay varias, digamos que está el jefe de cocina, el segundo jefe de cocina, jefe de partida, cocineros. Hay varias brigadas que todos tienen que ir a una y el jefe de cocina es el pilar, ¿de acuerdo? Y es el que se ocupa de todo. Entonces tiene que ser muy estricto con cada miembro de lo que tenemos en una cocina, ¿de acuerdo? Entonces es bastante duro empezar, porque la verdad, os seré sincero, se os va a meter muchísima caña, se os va a meter mucha presión para ver de qué pasta estáis hecho. Por lo tanto, iros haciendo la realidad que trabajar desde inicio, sin unos estudios previos, va a ser complicado. Ojo, que también lo va a ser para el que estudie, porque ahora vamos a hablar de ese tema. Una vez has arrancado con los inicios, quiero hablaros de cómo es esa parte intermedia, ese choque de realidad. Bien, la dura realidad en las cocinas. Vamos a empezar con la persona que estudia cocina. ¿Vale? La dura realidad, ¿qué es? Que es cierto que una vez estudias cocina, digamos que te lo pintan todo un poco color de rosa. No del todo, ¿vale? Pero sí un poquito. Tú piensas que guay la cocina, puedo dedicarle mucho tiempo a un plato, me queda maravilloso, qué bonito. No, no, para nada. Una vez llegas a una cocina, yo te hablo en norma general, ¿de acuerdo? Hay excepciones como todo, pero un alto porcentaje pasa esto. Pasa en la que tú te encuentras que vas a un restaurante a hacer unas prácticas y las prácticas, ojo, que también te pueden echar un cable, te pueden ayudar. Ojo, que yo también te hablo de en España, mi experiencia en España. Yo no sé la experiencia de los demás países cómo es, te hablo desde España. Una vez inicias, tanto si has estudiado cocina, digamos que guay, hostia, nos viene un chico que ha estudiado cocina, guay, bien, vamos a ver hasta dónde llega. Entonces hay un juego que es que en la gran mayoría de cocinas gusta, que es al novato ponerle en tensión, ponerle compresión, a ver cómo funciona, a ver hasta dónde es su límite, dónde puede explotar. Y eso es difícil de llevar, Ganarte respeto de una cocina
es muy, muy complicado. Entonces tienes que forjarte bien, tienes que tener mucha personalidad, un carácter de hierro. Yo te recomiendo, cuando empieces, que esto es normal. Va a ser muy difícil, es imposible porque en cada cocina es un mundo diferente, cada cocina tiene una manera diferente de hacer un arroz, de hacer una salsa. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un concepto de cómo se hace una bechamel, pero es que en este restaurante la hacen de diferente manera. Entonces, siempre haz caso a lo que te digan y haz tu trabajo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque tener personal en cocina cualificado es muy, muy complicado. Entonces, si destacas un poco, ya te digo que tienes trabajo garantizado, porque un jefe de cocina va a valorar muchísimo más a esa persona que es proactiva, que hace su trabajo bien, aguanta bien la presión, ¿de acuerdo? Entonces, hazte valer. Consigue sacar tu mejor versión y te garantizo que nunca te van a echar. Otra cosa es que tú quieras abandonar el barco por situaciones complicadas. Quiero con esto decirte, vas a trabajar cerca de 12 horas diarias o más. Yo llego a trabajar 16 horas diarias en turnos partidos. Depende del restaurante. No te preocupes porque también te voy a hablar de otras variantes, ¿de acuerdo? Hay gente que le gusta esto, hay gente que le gusta esa adrenalina del servicio, esa presión. Hay gente que vive por y para eso. Pero otra gente que a lo mejor el choque de realidad le choca y acaban dejándose. Yo, de hecho, en mi clase éramos 30 y pocos y nos hemos dedicado a la cocina dos o tres personas solamente. Por todo esto que te estoy comentando. Ahora bien, ¿cómo es la parte intermedia de una persona que no estudia cocina? Para mí creo que es mejor, porque digamos que el choque de realidad ha sido desde el principio y poco más te va a sorprender. En cierta manera ya te has ganado un respeto, has accedido a un nivel superior, digamos que estabas fregando platos y ayudando a emplatar o ayudando en los postres, ya cuentan contigo en plancha, ya cuentan contigo en carnes, en pescados, en técnicas, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que esa parte de evolución es mucho mejor, ¿vale? Entonces, en mi caso, sí, siempre estudia cocina, te va a dar mucho más conocimientos, pero no es 100% esencial hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es que seas proactivo. Un jefe de cocina, un jefe de partida tiene muchos problemas en su cabeza durante el día como para que tú se lo compliques todo más. Entonces, intenta estar muy ágil mentalmente. Lo que te dice, cómo te lo dice, intenta no generarle más problemas. Intenta anticiparte a sus movimientos. Eso es algo increíble porque le estás quitando faena, le estás quitando problemas. Y créeme que yendo por esa línea te va a ir todo muchísimo mejor. Vas a aprender. Y nunca no esperes que tu trabajo sea reconocido. Es muy importante. Yo he oído a mucha gente que está ansiosa de que se le reconozca su trabajo. Es tu trabajo, lo tienes que hacer bien y no hay más. No se te va a reconocer y no te van a dar una palmadita en la espalda. Hay días en los que vas a trabajar 18 horas, lo vas a hacer todo perfecto. Al día siguiente, como entres dormido y te equivoques en un pase, en un mal emplatado, ten en cuenta que va a ir esa persona, te va a corregir, no te va a gustar lo que te va a decir y ahí es donde tienes que estar tú muy profesional, admitir tu fallo y seguir adelante. Esa es la mejor manera de que lo puedas entender. ¿Por qué? Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría aclarar otra cosa, el tema de los salarios. El tema de los salarios en la cocina también. O sea, hablamos de que vas a hacer muchas horas, de lo que estoy hablando, muchas horas. Un salario por convenio en España, un cocinero puede estar cerca, esto es muy variable, ¿de acuerdo? Pero puede estar entre los 1.000 y 1.500 euros un cocinero, ¿vale? Los jefes de partida y jefes de cocina cobran algo más y sobre todo los jefes de cocina pueden llegar a cobrar cerca de hasta 3.000 euros, depende de muchos casos, si trabajas en hoteles, la cantidad de presión que lleves, responsabilidades, depende de muchos factores, ¿vale? Entonces es muy importante que tengas eso también en cuenta. Ahora, uno de los mejores consejos que a mí me han dado como cocinero es que todo lo que pasa en una cocina no te lo lleves a lo personal. Es lo más complicado que existe, porque lo que estamos hablando, has hecho 18 horas, 16 horas, lo has hecho todo perfecto, te equivocas en una tontería, llega el jefe de cocina, te dice unas malas palabras que no te gustan. Wow, créeme que eso no está a la altura de todos aguantarlo. Créeme que es complicado aguantar. ¿Por qué? Porque para ser cocinero necesitas ego. Y el ego, hay una delicada línea en la que una vez tú ya tienes un prestigio o crees tener un prestigio
y te dan toques de atención a tu trabajo, tienes que saber encajar los golpes, tienes que saber hacerlo. Y créeme que si sabes hacerlo y sabes distinguir que esto es un trabajo y que tu valor es muy bueno, pese a tener fallos como lo tiene cualquier otra persona, porque da igual lo perfecto que seas, en una cocina se ven siempre los errores. Es imposible que no se vean errores a diario. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Siempre va a haber errores y siempre vas a tener errores. Es imposible ser perfecto. Por lo tanto, cuidado con ese ego. Cuidado con ese ego y debes de entender y debes de ser muy empático a la hora de barajar este tipo de opciones, de consejos que te estoy dando, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se escala en la cocina? Tema complicado, porque te voy a explicar lo que suele pasar en las cocinas. Tú tienes un jefe de cocina, estricto, bien, consigues su atención, consigues que confíe en ti, vas escalando como cocinero a jefe de partida. ¿Cómo escalas? Obviamente yo te diría que quitándole problemas a tu jefe de cocina, a tu jefe de partida, quitando problemas a la gente. Es decir, ya de por sí cogiendo problemas los tuyos, más aparte problemas del resto. De esa manera llamas la atención, es innegable. Es una cosa que al final estás ayudando a esos superiores, digamos, a que su trabajo sea más liviano. Entonces se van a fijar en ti. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que obviamente yo no he visto a nadie prestar su poder. Llega un momento en el que es innegable que tengas problemas con el jefe de cocina, porque va a llegar un momento en el que tú vas a estar a la altura del jefe de cocina, vas a saber hacer todo lo que hace el jefe de cocina. ¿Por qué? Porque has ido haciendo su trabajo, has ido ayudándole y ya poco a poco tú crees que estás a la altura de ser un jefe de cocina. Y ahí se crean conflictos y yo lo que he visto muchas veces es lo típico, un jefe de cocina que tiene un segundo de jefe de cocina ideal, el segundo jefe de cocina llega un momento en el que quiere superar al jefe de cocina, este le dice, por aquí no, le empieza a meter presión, digamos que todo lo que lo agrandó en su día empieza a reducirlo. Esa persona no aguanta eso y se va y abre su propio restaurante o se hace jefe de cocina en otro restaurante. Eso lo he visto así de veces. Entonces, digamos, yo te diría que es como una maldición que existe en las cocinas, es muy complicado, ¿no? O bien eres un segundo jefe de cocina que se conforma con su trabajo, esperas que el jefe de cocina se jubile y entonces obtienes así ser el jefe de cocina, ¿de acuerdo? Es también otra opción, ¿vale? Digamos que esa es la manera de ascender. Es fácil ascender si destacas, pero digamos que te ponen un techo muy rápido. Y ahí es que si tú eres muy ambicioso, lo vas a tener complicado, ¿de acuerdo? Ya que por ese mismo hecho, o mucha gente lo que hace es tomárselo como un aprendizaje, va a un restaurante que sabe, entre comillas, que no va a estar bien, que va a trabajar bajo mucha presión, pero todo lo que aprende ahí, incluso va a cobrar muy poco, le va a servir para luego más adelante, ¿vale? Digamos que la carrera de cocinero es una inversión, ¿ok? Es como una inversión. Yo me lo tomaría así, no esperes de primeras cobrar un buen sueldo, que te traten fenomenal. No. Yo te aconsejo, si quieres ser buen cocinero, ve a los mejores restaurantes de tu zona, que para muchos se piensan que cuanto más nombre tiene el restaurante, mejor es. No, fallo. Cuanto más nombre tiene el restaurante, más mal vas a estar, menos vas a cobrar. Es así, ¿de acuerdo? De esto te lo hablo yo desde la experiencia absoluta. Ahora bien, esto puede que a la persona que le guste esta adrenalina le motive, pero puede también que no te esté motivando absolutamente nada de lo que te estoy diciendo y aún así amas la cocina, como es mi caso. Amo la cocina, pero yo me quemé con el tiempo en trabajar en cocinas de restaurante por eso mismo. Básicamente yo sobre todo era por no pasar tiempo con mi mujer, con mis amigos, con mi familia. La cocina te absorbe por completo. Eso yo no lo llevaba bien. Entonces te voy a hablar de las diferentes raíces que hay dentro de la hostelería, dentro de la cocina. Que no directamente, me gusta la cocina, tengo que ser cocinero. No, hay muchas otras raíces, como por ejemplo ser profesor de cocina. Sí que es cierto que te tienes que estudiar una oposición, pero yo he visto profesores de cocina que ni han trabajado en cocina, cosa que veo mal, pero se han sacado la oposición y se han puesto a ser profesores de cocina. Yo te recomiendo que un mínimo de rotación de cocina tengas, ¿vale? Para poder estudiar cocina. Pero es un trabajo muy digno, cobras muy bien de dinero, tienes unas horas muy bien reguladas y bueno, pues tienes muchas vacaciones, etcétera, y encima estás trabajando en la cocina y enseñando a la gente cocina. Yo he visto cocineros muy felices en la profesión
de profesor de cocina. Otro tipo de raíz es ser chef privado. Un trabajo en el que vas a tener presión y vas a tener etapas de muy buen trabajo, en el que vas a tener mucho, y etapas en las que vas a tener menos. Sobre todo en verano en España, los chefs privados, hacen muchísimo. En Ibiza, Mallorca, Alicante, generan muchos ingresos. Porque al final son zonas de costa, zonas de playa, de verano, viene gente que se puede permitir un chef privado, y los chefs privados suelen cobrar bien, la verdad, las cosas como son. Sí que es cierto que todo recae un poco a ti todo, pero nadie te está diciendo nada, eres tú tu propio jefe, tú te lo organizas todo bien. Sí que es cierto, bueno, ya aquí no hablamos del tema de autónomos, ¿no? Todo ese tema lo dejamos aparte, pero sí que es cierto que trabajas muy bien durante... Yo he visto gente que se mantiene, trabajan 3-4 meses sin parar y luego se pueden dedicar todo el año tranquilamente a vivir con lo que han ahorrado esos meses de verano. Entonces es una opción muy viable, muy interesante. Y luego otra opción, te hablo en mi caso, como es la creación de contenido en redes sociales gastronómico, ¿vale? A día de hoy, si te armas con un buen equipamiento, yo estoy grabando este vídeo con un iPhone y un par de luces que tengo aquí, y me dedico a subir recetas a redes sociales, que si te lo tomas como un trabajo y le dedicas sus horas diarias, te puedo asegurar que puede ser muy rentable. Por lo tanto, también todo ese conocimiento que has ido aprendiendo en restaurantes, si decides mostrarlo a la gente, créeme que puede funcionar. Puedes dedicarte a hacer formaciones online, puedes dedicarte a hacer formaciones o suscripciones en YouTube, te puedes dedicar a miles de cosas. En Twitch, si quieres hacer recetas, te puedes dedicar perfectamente a ello. Hay que tener paciencia, pero sí que tienes que entender más de redes sociales, que eso es otro punto que si quieres que un día hablemos de ese tema, déjamelo por comentarios y te puedo decir un poco cómo funciona todo ese mundo, también con la experiencia que yo tengo. Pero sea lo que sea, chicos, siempre hay que tener un mínimo de experiencia en la cocina. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Tú puedes aprender a hacer X recetas, pero debes de saber cómo funciona la funcionalidad de los alimentos entre sí, sus componentes, sobre todo la química de los alimentos. Hay mucha historia detrás de toda la gastronomía. Entonces, yo te recomiendo eso, que es una vocación, que es una profesión muy bonita, pero la presión va a estar ahí siempre. Es una cosa que tienes que saber trabajarla, y cuanto antes lo sepas, yo creo que mejor. Y una vez ya te estabilices, una vez, digamos, llega esa paz después de la tormenta, una vez has superado todos esos grandes obstáculos, créeme que es una profesión muy buena. Al final, dar de comer a la gente, ver que les encanta tu plato, todo lo que cocinas, es algo maravilloso. Y al final es arte, para mí es arte. La cocina es arte, vocacional y arte. Así que nada, espero haberte podido ayudar con este vídeo un poco, espero no haberte desanimado, al contrario, mi intención es animarte, pero que entiendas que esta es la realidad, esto es lo que hay, y es un poco la experiencia que yo he ido viviendo estos años, y he podido comparar y he podido hablar con muchos ex compañeros y compañeros de cocina que sé que han vivido esta misma situación. Te diría que un alto porcentaje de lo que te estoy diciendo. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí. No olvides suscribirte al perfil, que me ayudas mucho. Y si te gustaría que hubiese más contenido hablando un poco de la realidad de las cocinas, dímelo por comentarios, que la verdad que aquí podemos hablar muchísimo más tiempo de este tema. Te mando un fuerte abrazo y que vaya todo bien.